Dios te bendiga. Te habla el pastor Luis López de la Iglesia Misión Restauradora. Quisiera compartir contigo el tema dominio propio. Roberto Jones dijo en una oportunidad: la filosofía cristiana es primeramente de autocontrol, de abnegación, de templanza y de dominio propio. En cambio, la satánica es una filosofía de vive como quieras y no permitas que nadie te diga cómo vivir tu vida, porque al fin y al cabo es tuya. Tienes el derecho de vivirla como tú quieras. Y aunque parezcan esas palabras muy bonitas y muy revolucionarias, han llevado este mundo al fracaso y a la ruina. ¿Cuántas personas dicen: ¿cómo puedo quitarme de encima esta adicción a las drogas, al alcohol, al sexo? ¿Cómo puedo cambiar de esta vida que cada vez que tengo un negocio todo se me va por la tangente a causa de mis vicios? ¿Cómo puede ser que ni siquiera pueda tener mi casa limpia y mis cosas ordenadas? ¿Cómo puedo quitarme este vicio hacia las apuestas? Y no podemos hacer nada de esto porque no tenemos autocontrol. Necesitamos dominio propio. Unas personas me han dicho: Pastor Luis, tengo grandes problemas, además de la falta de agua, de gas y de todo este problema con los alimentos en Venezuela y de la hiperinflación. Yo encuentro que el problema más grande que yo tengo soy yo mismo. Estoy siendo gobernado por impulsos, por pasiones, hermano Luis, que me llevan a sitios oscuros de los cuales más de una vez he jurado que nunca más iba a pisar esos terrenos. En 1 Corintios capítulo 9, verso 25, el apóstol Pablo nos habla de que el que lucha de todo se abstiene y lo hace para conquistar una corona corruptible. ¿Cuánto más nosotros que tenemos una corona incorruptible? Y Pablo dijo: yo no corro a la aventura y no golpeo el aire, sino que golpeo mi cuerpo para que me obedezca, porque todas las cosas me son lícitas, pero yo no me dejaré dominar por ninguna. Nosotros, hermanos queridos, tenemos promesa acerca que podemos vencer este cuerpo por medio del dominio propio. Muchas multitudes seguían al Señor, y el Señor se dio la media vuelta y les dijo: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. El negarse a sí mismo es abnegación, es autocontrol, es templanza, es dominio propio. Si estás siendo gobernado por un impulso que te lleva a los vicios, a la pornografía y a un mundo oscuro donde tú no quieres estar, quiere decir que tú necesitas dominio propio. Un atleta, hablando del mundo, ellos se levantan a las 5 de la mañana y se privan, del placer al sueño. Ellos se van a trotar, luego los espera un entrenador personal y le desarrolla su musculatura, porque ellos son unos atletas de alto rendimiento. Ellos no andan con mujeres, ellos no toman, no fuman, no se trasnochan, ni siquiera se dan el lujo de satisfacer el deseo de comerse una hamburguesa, un perro caliente, alguna comida chatarra, porque eso los va a dañar. Ellos se preparan durante años para alcanzar una medalla de oro. Ellos no quieren el segundo lugar ni el tercer lugar. Nadie se acuerda en las Olimpiadas del que llegó de segundo. Todos se acuerdan del campeón. Y ellos se preparan para ser el campeón, o para ganarse el campeonato mundial, o para estar en un estadio de grandes ligas. Y preparan años, hermanos queridos, por un momento efímero de gloria. ¿Cuánto más nosotros, hermanos queridos,
¿Cómo escaparemos nosotros si tomamos en tan poco esta salvación tan grande, hermano? Porque esto que tenemos nosotros es grande, hermanos queridos, y vale la pena, hermanos, de abstenernos de todo el pecado y el placer que pueda ponernos el diablo delante de nosotros. Hermanos queridos, el Señor Jesús dice en el libro de Romanos capítulo 8, verso 34, el que practica el pecado, esclavo es el pecado. Y el mundo le ha abierto las puertas de par en par, hermano, a los placeres, a los deleites del pecado. Y ahora se encuentran en una situación, hermanos queridos, de atados, esclavizados, hermanos queridos, a la droga, al cigarrillo, al trago, a la promiscuidad en el sexo, a la pornografía. Y no pueden parar, hermanos queridos. Y el mundo trata de remediar todo esto con una pastilla, con una conferencia, con un seminario o en la silla de algún psiquiatra. Están haciendo autoproclamas, comprometiéndose de que nunca más lo van a hacer. Y hasta quieren llevarlo a una sala de operaciones quirúrgicas. Nada más alejado de la verdad, hermano. Las salidas fáciles no tienen poder contra la falta de dominio propio, hermanos queridos. La Biblia nos habla, hermanos, de nuestro Señor Jesucristo. Uno que pudo decirnos, hermanos queridos, que es necesario que nosotros sigamos sus pisadas, porque el que dice que tiene a Jesús debe andar como Él anduvo. Y Él anduvo en una vida de autocontrol, de abnegación, de templanza, de dominio propio. Su corazón, su voluntad, hermanos queridos, fueron firmes, hermanos. Su espíritu, hermano, gobernaba su cuerpo. Y dice que en la cruz del Calvario, cargando todo el pecado del mundo, con todo el dolor que tenía, llevando todas las enfermedades, dice la Biblia que no se dejó gobernar por un espíritu de venganza, sino que cuando la gente al pie de la cruz, estaba metiéndose con él y le vituperaban y meneaban la cabeza, él fervientemente oró al Padre y dijo: perdona a los padres, porque no saben lo que hacen. Tuvo templanza para darle órdenes a su discípulo para que se ocupara de su madre. Y en vez de estar pendiente de él mismo, hermanos queridos, él pudo todavía llevarse, hermano, esa última alma que tenía ahí al lado. Aquel ladrón que le dijo: acuérdate de mí cuando estés en tu reino. Y le dijo: de cierto te digo, que hoy estarás conmigo en el paraíso. Hermano querido, lo que es el dominio propio. La Biblia nos dice, hermano, en Gálatas capítulo 5, 23, que los frutos del Espíritu son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, fe y templanza, hermanos queridos. Y contra tales cosas no hay ley, no hay ley. Hermanos, nosotros no podemos ser gobernados, hermanos queridos, por un cigarrillo. No podemos ser gobernados por unos impulsos, hermanos queridos, y pasiones que nos llevan a la derrota y al fracaso. Nosotros estamos llamados, hermanos queridos, a dejar que el Espíritu de Dios vaya por encima de todo. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que vivo ahora lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Hermanos queridos, el rey Saúl era un hombre, mire, que Dios lo quería bendecir. Dios hizo que se le perdieran unas burras. Y cuando él fue a buscarlas, dice que se consiguió con el profeta. En este andar, el profeta le dice: las burras ya la encontraron, pero todos los deleites y lo bueno que hay en Israel, ¿para quién va a ser sino para ti, el rey de Israel? Porque Dios lo que quería era bendecirlo, ¿sabe? Dios lo que quería era afirmarlo. Mire, de la tribu más pequeña que había en Israel, Dios tomó a este muchacho para bendecirlo, hermano, para consolidarlo. Solamente le dijo: ve y saca al ejército del campo de batalla y espérame allá, le dijo Samuel, para que yo ofrezca el sacrificio a Jehová,
porque Él se va a poner por encima de todos tus enemigos y te va a firmar el reino delante del pueblo de Israel. Pero este hombre, hermano, empezó a dejarse gobernar por un espíritu de impaciencia, de intolerancia, y eso dio paso a otro espíritu, el temor. El enemigo se le acercaba y Israel desertaban los hombres del ejército. Y este hombre tomó una decisión fatal. Empezó a impacientarse, empezó a decir, ¿qué pasó? Oye, me dijeron que esperara aquí, pero no vinieron, no llegan. Y entonces el mismo hermano empezó a hacer las cosas a su manera. Ya le habían dicho un mandamiento. La palabra del Señor era clara. Espérate, espérate porque te voy a bendecir. Mire, este hombre agarró el sacrificio y lo ofreció. No había terminado de bajar las manos cuando llegó el profeta Samuel y le dijo, Dios te quita el reino y se lo va a dar a uno mejor que tú, uno que hará conforme a mi corazón, que ese fue el rey David. Este hombre ese mismo día perdió su palacio, su corona, su cetro y su descendencia, una línea sucesiva de reyes que al final lo que les alcanzó fue la ruina y la desdicha a esta familia. Hermano, cuidado si perdemos la bendición por falta de dominio propio. El gran Sansón, con todo su poder, dice que con una quijada de un asno mató a 1000 hombres. Aquel hombre era un paladín. El Espíritu Santo venía sobre Sansón con poder, era un juez de Israel, pero este hombre tenía un descontrol, hermano, hacia las mujeres rameras. Este hombre tenía un descontrol en sus apetitos sexuales, hermanos queridos, y una vez y 2 veces y 3 veces escapó sin ningún daño, pero llegó a sus enemigos y se dieron cuenta que él tenía falta de dominio propio y le pagaron a una mujer llamada Dalila. Y Dalila descubrió el secreto de dónde estaba la fuerza de Sansón. Dice que lo durmió en sus rodillas y cuando aquel hombre le abrió su corazón, le cortó las 7 quedejas y dejó de ser un nazareno, un hombre consagrado, para convertirse en un ciego porque le sacaron los ojos y lo pusieron a moler, hermanos queridos. Hermanos, en este mal tiempo que estamos viviendo, necesitamos dominio propio. Ya tenemos más de 60 días de confinamiento, hermano. No nos decaigamos, hermanos queridos, en pensar que el Señor no está con nosotros. Hermano, esta prueba la vamos a pasar y la vamos a pasar como oro, porque grandes bendiciones vienen para Venezuela y para todos los países que me están oyendo en este momento. Yo es primera vez que estoy aquí en este canal de YouTube y digo que esta situación no me ha llevado, me ha obligado a llevar estos mensajes porque quiero llegar a mis hermanos, porque tengo hermanos en la iglesia que no les he visitado a causa del confinamiento. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Bueno, espero que te suscribas, suscríbete a mi canal. Ahí hay una campanita y te haré llegar mis notificaciones. Que el Señor te bendiga grandemente, que el Señor te guarde. Amén. Dios te bendiga. El hermano Luis López. Amén. De la Iglesia Misión Restauradora. Dios te bendiga.